Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Leo en la Nueva Traducción Viviente: la vida en el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos de Dios, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Bendita palabra del Señor. Este capítulo 8 de Romanos es un capítulo maravilloso. Casi siempre nos enfocamos en el final, de que el amor de Dios es inmenso y nada nos va a separar de Él y somos más que vencedores. Pero la base para establecer ese fundamento de ese amor y de esa gracia y de esa victoria está en los primeros versículos del capítulo. Y lo primero que establece es que ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Aleluya. Sabemos que la paga del pecado es muerte, como dice el capítulo 3, 23, me parece.
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Entonces, todo lo que nos condenaba, esa acta que tenía escrito todos nuestros pecados, ya fueron anuladas, ya fueron lavadas con la sangre de Cristo. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Con el tetelestai en la cruz, ese consumado es. Aleluya. Quita todo el poder que el pecado y la muerte tenían sobre nuestras almas. Y eso cada vez que el enemigo quiera poner duda y temor en el corazón o en la mente nuestra, tenemos que decirle, pertenecemos a Cristo Jesús y ya no hay condenación para nosotras. Todas aquellas personas que dicen tenerle temor a la muerte, que no saben para dónde van, sencillamente hay que enseñarles lo que dice la palabra, las promesas y afirmar que no hay condenación. Dice que una vez hemos recibido a Cristo, ese sacrificio maravilloso, dice que nos liberta del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Ok? La ley de Jesús establecía en aquel tiempo que Jesucristo todavía no había sido ofrecido en sacrificio, que ellos llevaban corderos, ¿verdad? Animalitos puros y los ofrecían en el altar y con la sangre rociada, ¿verdad? Se lograba remisión de pecados porque es por la sangre de un sacrificio perfecto, ¿verdad? Que se logra esa remisión. Pues ya Jesucristo lo hizo y de una vez y por todas, dice el libro de Hebreos, que no hay que repetir más sacrificios. No, de hecho, el sufrimiento que habla al final es importante que destaquemos cuando leímos en el verso 17, que dice que si somos hijos y participamos de la gloria de Dios, tenemos que participar del sufrimiento. Ahí no se refiere a que tenemos que morir ni latigarnos por el perdón de los pecados. No, no hay nada que nosotros podamos hacer o sufrir que logre el perdón de los pecados. Eso trae a mi memoria una experiencia maravillosa que Dios me permitió tener en un viaje misionero. Hicimos el Camino de Santiago para la gloria de Dios. Es un camino en España. Hicimos los últimos 100 kilómetros del camino francés que va desde Sarria hasta Santiago, en la región de Galicia, al norte de España. Y la tradición católica la afirma que cuando se completa ese mínimo de 100 kilómetros de caminar, ese sacrificio durante esa semana, las llagas en los pies, el dolor en los huesos y esa devoción con la que se para en cada capilla y se firma o se poncha un pasaporte simbólico, después uno llega a la catedral y allá hace una fila para que validen ese sacrificio y le dan un pergamino a uno en latín que dice que por todo ese sufrimiento y ese sacrificio y esa devoción, nuestros pecados fueron perdonados. Y eso es una gran mentira del enemigo, es una gran falacia, es un wishful thinking, como diría el americano, que por nuestro propio esfuerzo y sacrificio y dolor podemos recibir perdón. Y eso no está escrito, eso no es bíblico en ningún lugar. Eso, de hecho, es una mentira inmensa porque entonces sales de ahí, haces cualquier cosa y ya el diploma no sirve para nada. Porque somos pecadores y todo el tiempo, cada día tenemos que arrepentirnos y clamar por esa sangre preciosa. Entonces es tan bonito poder decirle a la gente, mira, no es por obra, la salvación es por gracia, porque Dios dio a su Hijo gratuitamente y por la fe en ese sacrificio que Cristo murió y resucitó para darnos vida, es que recibimos la salvación y Dios nos sella con su Espíritu Santo y nos da esa paz maravillosa para que sepamos que tenemos vida eterna, como dice en la carta de Juan. Aleluya, aleluya. Dice el verso 4 que ahí especifica, no, el verso 3, que por medio de ese sacrificio Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Aleluya, aleluya. Pero cada día, dice el verso 5, tenemos que luchar con una naturaleza pecaminosa, porque lamentablemente recibimos a Cristo
somos bautizados simbólicamente y públicamente, somos sepultados a la vieja naturaleza y nacemos en Cristo, una nueva criatura. Pero cada día luchamos porque seguimos en este mundo y el cuerpo tiene una naturaleza que tiende al mal. Los pensamientos tienden al mal, las acciones, este cuerpo que lo que quiere es placer, este cuerpo que lo que quiere es el ocio, es no hacer nada tal vez, o buscar cosas pasajeras y vanas. Entonces eso sí tenemos que lucharlo todos los días. ¿Y cómo lo logramos? Leyendo la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que cambie nuestra manera de pensar. Porque esa naturaleza pecaminosa, el campo de batalla, es nuestra propia mente. Dice Santiago que cuando pecamos por nuestra concupiscencia, por esa tendencia a ir por nuestra propia voluntad. Estas obras de la carne que quieren seducirnos todo el tiempo. Y esas obras de la carne, esa tendencia hacia el mal, Jesucristo tuvo las mismas tentaciones que nosotros y venció. Y porque Él venció, nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos también a nosotros a vencer. Entonces, dice el verso 9, que ya esa naturaleza no nos domina. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios viva en nosotros, entonces Él nos redarguye, Él nos despierta, Él nos examina, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a comunión con Él. Entonces vivimos, como dice el verso 9, controlados por el Espíritu de Dios. Pero esto es una lucha constante, una lucha intencional, consciente. Esto no sucede automáticamente. Nosotros voluntariamente, para dar un ejemplo, de momento, por ejemplo, anoche yo estaba en un supermercado y era la hora de salir. Y el guardia empezó a decir unas cosas de una forma muy grosera y amenazante de que teníamos 3 minutos para terminar en la caja y salir. Que si no, iba a llamar una persona de autoridad para sacarnos. Cuando ya estábamos pagando, ya saliendo. Bueno, para más decirle, a la hora de salida ya mi auto estaba fuera del parking. Y yo, ignorantemente y de una forma que no se debe hacer, mi esposo estaba al lado mío y yo bajito me empiezo a quejar y a decirle, pero mira esta persona, qué grosera, qué sé yo qué. Y él me mira con los ojos bien grandes y me dice, silencio, no se puede decir nada. Entonces, es como, eso yo lo pongo como ejemplo de que hay veces que nosotros en nuestra mente estamos desarrollando pensamientos, juzgando, diciendo, y así el Espíritu Santo nos tiene que callar y decirnos, no pienses eso, dale una bendición, procura el bien, tenemos que amar los enemigos, ¿ves? Porque, como dice el verso 12, no estamos obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer, sino al contrario, tenemos que intencionalmente hacer morir esas tendencias, esas acciones en nosotras. Porque como dice el verso 14 de forma maravillosa, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos hijos de Dios. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Permite, Padre mío, que con la profundidad espiritual que tiene, tú profundices en nuestras mentes, en nuestros corazones, y los escudriñes, los examines, los pruebes y nos corrijas cada momento, porque queremos ser hijas obedientes, porque queremos ser guiadas por tu Espíritu Santo y no dejarnos llevar, Señor, ni por el maligno, ni por nuestra naturaleza pecaminosa, porque en Cristo somos más que vencedoras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.